Bien, pues buenas tardes, bienvenidas todas a la tertulia literaria del mes de noviembre. Hoy vamos a leer sobre un libro, vamos a hablar sobre un libro de Stefan Zweig que es Momentos Estelares de la Humanidad, pero antes Cristina Malena nos va a hacer una introducción y además nos va a dar una sorpresa que la vamos luego a continuar, ¿verdad, Cristina? Absolutamente. En todos en todas las tertulias. En realidad vamos a empezar este bueno, es una pequeña aventura, de alguna manera gracias a Maísa Astigarraga, porque no hace mucho me hizo llegar un libro precioso que se llama Entre versos y poetas a cuatro manos, una obra a cuatro manos, porque en realidad es una compilación que han hecho Maísa y su hija, Marta, en la cual han puesto, porque ellas han colaborado y han trabajado para una revista digital que se llama Estandarte, y donde preparaban las biografías pequeñas de distintos autores, de distintos poetas, y luego lo que han hecho en este libro es poner una pequeña, brevísima biografía, como por ejemplo en esta, Federico García Lorca, valiente simbolismo enraizado en el alma andaluza, y luego han seleccionado de cada uno de estos poetas una, dos o tres poesías. Entonces he pensado que, bueno, empezamos con una, no podía ser menos, estando aquí Andalucía, Claro. García Lorca, con un poema que se llama Malagueña, poema de Cante Fondo. Y no lo voy a leer yo con este acento argentino, sino Ana Eugenia. Muchas gracias. Voy a ver si soy lo suficientemente malagueña. Bueno, después en andaluz. Malagueña, poema de Cante Hondo. La muerte entra y sale de la taberna. Pasan los caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra. Y hay un olor a sal y a sangre de hembra entre los nardos febriles de la marina. Y la muerte entra y sale y entra y la muerte de la taberna. Me parece precioso, muy, muy bien leído. Que sea un poema Cortito. corto y Creo tal que hay vez que difícil, leerlo pero íntimamente, no solo que te lo lean, correcto. porque es una especie de trabalengua que muy íntimo y muy emocionante. Sí, creo que sí. Y hay que nuevamente felicitar por la selección que ha hecho Sí. Maísa. Y bueno, Maísa que va a ver esta grabación, muchísimas gracias. Ahora pasamos a Stefan Zweig. Ya después veremos qué otro poeta leemos el mes que viene. Ojalá que Maísa pueda estar presente entonces. Así que Ana, creo que Stefan Zweig no necesita casi presentación, todos lo conocemos, autor centroeuropeo, si los hay, eh, que abarcó distintas, no solamente estamos leyendo ahora los momentos estelares de la humanidad, no es solamente la historia, sino sus otros ensayos, muchos. Ha escrito sobre, bueno, novelas, etcétera, y hemos leído ya alguna cosa de él en alguna otra obra. Tuvo un final muy, muy En la triste. librería. Hemos leído El hombre en la librería Creo que era este. de Zweig, ¿no? El nombre de la librería no me suena a mí. No, no. De Quizá él no era leí. el ¿Qué título, habéis leído? pero sí, sobre un ¿Qué? hombre en una librería. No lo recuerdo No bien. han leído los libros. Mendel, el de Mendel, el de los Ah, el Mendel, libros. el de los libros, Sí. ese sí. Mendel, el de los libros. Mendel, Claro, Y sí, habíamos, claro. y habíamos leído mucho antes. Sí. ¿Cuál Viste el de 24 horas en la vida de una mujer. Creo que es Y ese. otro también. Yo había leído también El mundo de ayer Creo que no, El mundo de ayer no lo leímos. y No. la novela de ajedrez que es Ya, bueno, increíble. fantástico. Sí, buena. Así que es un viejo conocido, de manera tal que, Ana, ¿por qué no empiezas tú con él? Bueno, habría sí que mencionar que de alguna manera él fue víctima del nazismo, salió de Europa, se fue a vivir a Brasil
con su esposa y tuvo un muy triste final. Se suicidaron porque él no veía ninguna Arreglo. esperanza. No. No había ningún rayo de luz que pudiera vislumbrar. Un triste final para un gran escritor. Así que creo que vamos ahora a hablar de su obra. Sí. ¿Quién quiere empezar? ¿Jane? Jane. Prefiero, ¿Prefieres? Bien. prefiero no. Venga. Pues Adela. Adela, vamos a poner Adela. Adela, buena lectora que es. Sí, muy buena. Bueno, vamos a ver, yo este libro lo había leído hace unos años y en esa primera lectura a mí me entusiasmó, me pareció emocionante, se me quedó grabado, sobre todo hay distintos niveles, ¿no? Uno de gusto, ¿no? Unos me gustaron más que otros. Ahora, en la segunda lectura que he hecho, pues veo que me ratifico en los que sí que me gustan mucho y en los que les pongo alguna pega. En general, yo creo que es un hombre que al contar su historia emociona, pero hay veces, por ejemplo, hay momentos de los que vienen aquí que a mí no me parecen tan estelares. Hay otras cosas mucho más importantes que han ocurrido que esto, o por lo menos más trascendentales, ¿no? Porque, por ejemplo, la caída de Constantinopla, evidentemente, aquello fue un cambio que en ese momento sucedió, que iba a suceder de cualquier manera, o sea, que sucedió en ese momento por esa circunstancia tan así, tan esporádica, tan rara, ¿no? Pero hubiera caído en otro momento, pero lo describe muy bien. A ese me gustó muchísimo. Me gusta cómo lo cuenta. Sí, se trasluce, yo de toda la lectura, se trasluce un pesimismo bastante grande, ¿no? Todo lo enfoca una perspectiva no sé, hasta las cosas importantes siempre sale el toque del fracaso, de volver a entender. Y eso es lo que a mí conociendo un poco cómo era este señor, pues se nota ese fondo un poco depresivo a la hora de escribirlo. Pero bueno, con respecto a los episodios, pues no cabe duda que están muy bien escritos, van a tocar la fibra sensible, son muy intimistas. A mí algunos, el de Cicerón también me ha gustado mucho porque es un personaje muy importante. El de, el del, el del aventurero del oro de California, pues no sé, creo que en América han ocurrido cosas mucho más interesantes y más importantes que esas, pero bueno, que vamos, en resumidas cuentas, considero que es interesante de leer. A mí, ya te digo, me emocionó más la primera vez que lo leí que esta segunda vez y que yo hubiera elegido, o sea, algunos de estos momentos no me parecen tan estelares, tan Tan trascendentales. relevantes, diría, ¿no? Sí, tan trascendentales. Entonces, no sé qué más contaros, porque bueno, yo no he ido anotando nada porque me he ido recreándome en cómo lo describe, cómo lo esto. No veo, está bien correctamente escrito, pero tampoco es una cosa que digas, "Oh, es que es una maravilla". Repite un poco el sistema de la descripción de cada uno de los momentos, ¿no? Y sobre todo eso, a mí me llama la atención, ahora esta segunda vez que lo he leído, de la carga un poco triste y depresiva de esos momentos, que aunque son momentos estelares, pero siempre tiene un toque un poquito pesimista. No sé qué más deciros de esto, porque ¿Y cuáles son los que más te han gustado? a mí me ¿Cuál gusta, consideras el más relevante? bueno, yo relevante no. A mí el que más me ha gustado, me gustó mucho Cicerón, me gustó la caída de Constantinopla. Fíjate, porque yo los tenía puestos hasta con estrellitas y todo. Las estrellitas en tu mente. Bueno, Del libro. la del descubrimiento del Océano Pacífico también es emocionante, ¿no? El cómo te transmite y la de Waterloo también. Sí, me gustó mucho. Porque, por ejemplo, la de Händel me parece un poco
poco, no sé cómo decirlo, demasiado recrearse en una cosa demasiado extraordinaria, ¿no? Que a veces no es ni creíble, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? En la de Händel, ¿no? La Ah, de Händel me gusta, o la sea, me han gustado, resurrección. pero la veo demasiado adornada, demasiado poco creíble, vamos, una palabra, ¿no? Y, y bueno, y también los demás, bueno, un poquito me han gustado. Ya te digo, esos son los que más me han gustado. No os puedo decir mucho más. Gracias, Adela. Carla, ¿qué? Luego, Luego, bueno. ¿Nela? Yo estoy solamente llegado a la mitad del libro Ujú. porque he tenido problemas, pero hasta ahora me ha encantado. Lo he encontrado una manera de, de describir situaciones muy relevantes, pero de manera que lo podamos entender todos, de una manera fácil. A mí me ha gustado mucho. Bueno, ahora me ha encantado, por ejemplo, lo que dices tú, lo del Händel. Vamos, me he quedado, pero porque yo no conocía la vida de ese hombre tampoco, ¿eh? ¿Eh? Y ahora estoy con la alegría de Marienbad. Ahí es donde estoy, porque no he podido leerlo antes, he tenido problemas, he tenido que viajar y, y me dije, bueno, pues, pero me está gustando mucho. Me estoy quedando a leer por la noche, cosa que me le está mi marido. No, no es cierto. Cuando leo por la noche. Exacto. El momento que ¿Ya? aprovecho. Sí, ya, porque ya te digo, acabo de terminar la parte de Händel y ya el resto no lo he leído todavía. Cristina, yo prefiero al final porque yo no voy a hablar muy bien. Lo siento, voy a hacer una crítica un poco dura. Bueno, pero Pues es que válido. me estoy haciendo un lío ya. Bueno, Vamos, adelante. sí, bueno, yo la... Claro, es que O tienes sea, todo el derecho. Cada Sí. una Tú tienes todo expresa tu derecho. toda la libertad. No, bueno, lo bueno es que sin luego censura. intercambiamos opiniones y si o sea, hay que rebatir, pues se me rebate, ¿no? Estoy yo encantada de eso. Pero bueno, yo de Stefan Zweig le considero que es un hombre muy analítico. No me he leído todo lo suyo, pero he leído, es muy buen crítico, porque además él escribía en la época que estaba el psicoanálisis empezando, muy de moda y tal. Entonces es muy buen biógrafo precisamente porque es muy analítico, tiene unas biografías fantásticas y compara mucho las obras de los artistas con su vida, entonces eso le sale muy bien. Creativo, pues yo he leído bastantes historias cortas que no me han parecido irrelevantes por completo, copia de otras, y me ha encantado la novela Ajedrez. Me parece que es de un valor creativo increíble. Esa me parece una buena obra. perdón, ¿cuál? Novela de Novela de ajedrez. ajedrez, es buenísimo. ¿Cuál? Esa, Otro novela de libro. ajedrez. Otro libro, ¿no? Sí, un libro que es una novela de él. Las demás no las he leído. Esta es fantástica. Pero yo, tal y como le veo poco creativo. Le veo un muy buen crítico y muy buen analista. Pero yo este libro me lo leí y a mí me desengañó bastante. Entonces, yo, si queréis hago un comentario crítico de por qué no me gusta. No me gusta a mí este libro, porque además yo creo que él se debía haber centrado en lo que él hace bien, que es la biografía y la crítica literaria, porque en eso es buenísima, la verdad. O sea, yo todas las críticas que he leído de Dostoyevsky, de Balzac, las biografías me parecen fantásticas. Ahora, como creador, quitando novela de ajedrez, pues no lo veo mucho. En el prólogo anuncia, dice, claro, ya como es la segunda vez que lo leo y no es un libro que yo me habría leído dos veces, pues ya me entra en detalles. Anuncia lo siguiente, en ningún caso, y cito, en ningún caso ha habido el intento de dibujar o intensificar mediante la propia invención la íntima verdad de los acontecimientos exteriores o interiores, porque la historia en esos sublimes instantes en los que configura a la perfección no necesita una mano que le preste ayuda. Bien, esto dice en el prólogo. Mi opinión no lo cumple, o sea, no lo hace, inventa demasiado. Vamos al caso, el primer tema. Bueno, en general yo creo que este hombre confunde mucho la omnisciencia con la omnipotencia.
y lo hace tanto en situaciones como con los personajes en los que no hay cabida o no debería haberla para ninguno de estos dos conceptos, porque se supone que está hablando de personajes históricos y situaciones históricas. Entonces no hay ni hueco para la omnisciencia, porque no está creando, aunque él crea que lo está haciendo, no está creando, y tampoco para tan omnipotente como eso. Ahora diré por qué es omnipotente. De Cicerón, bueno, pues esto tiene un pase. A mí Cicerón, algo sé de Cicerón. Y aunque se centra más en su aspecto de filósofo y de pensador espiritual, esta es una faceta que Cicerón desarrolló mayormente al final de su vida. Pues primero había sido abogado y político. El personaje es estelar, el acontecimiento no. No lo es. El personaje sí, pero la conquista de Bizancio, pues esta me parece que está bastante bien escrita porque se atiene a una descripción de la realidad y de cómo fue y de lo que pasó. Y entonces este sí que me parece un momento estelar de la humanidad muy importante. Y entonces con este estoy de acuerdo. La huida hacia ¿Cuál es? la segunda, la La de de la Bizancio. toma de Bizancio. La huida hacia la inmortalidad la voy a dejar para el final, porque ahí es donde más caña le voy a dar. Más le voy a dar. Entonces voy a ir un poco una por una para que veáis cuál es mi argumento. En cuanto al episodio de la resurrección de Händel, pues es la primera descripción que hace en este conjunto de lo que es el acto creativo, que es un acto muy intimista, y lo hace en este personaje y en su creación del Mesías. Bueno, por una vez se lo puedes perdonar, ¿no? Pero se toma la licencia de ponerse en la mente de Händel y dirigir un momento creativo, un momento que es muy íntimo. Tú puedes expresar tu momento creativo cuando escribiste la novela de ajedrez, pero no el de otro. Hay que tener respeto con esas cosas. Por consiguiente, peca de omnipotente y deduzco que esto lo debe hacer porque él no era demasiado creativo, no era demasiado creativo, quitando la novela esa brillante que tiene, que lo es. El genio de una noche, pues esto también, el personaje de Händel es estelar, pero no el momento. El momento es un momento intimista de Händel. El genio de una noche, pues lo veo que es un poco más de lo mismo, igual que el anterior. No tan intenso, puesto que solo se trata de una marcha que se popularizó en Francia por la convergencia de las circunstancias hasta convertirse en el himno nacional y nada más. Esto no fue medio nada más que de la oportunidad del momento. Y desde mi punto de vista no veo como un acontecimiento, no lo veo como un acontecimiento estelar de la humanidad. Tampoco lo veo al personaje, porque fue la única cosa que creo. En cuanto al Minuto Universal de Waterloo, esto me gusta, porque esta sí que hace una descripción, estoy contigo. Perdona, no te entendí. El Minuto Universal de Waterloo sí me gusta, porque explica dónde estuvo el problema o sea, hace un análisis de cómo fue la batalla. Esto está mejor, esto está dentro de lo que puede ser un momento estelar de la humanidad, porque está analizando, y eso es una cosa que lo hace muy bien. Por eso precisamente es buen biógrafo, ¿no? Y así describe, pues, como el general Grouchy, pues, era un bien mandado. Pero claro, hay que conocer los ejércitos. Los ejércitos, todo el mundo es muy bien mandado hasta que llega arriba, porque hasta que no hace el curso de Estado Mayor, la principal hazaña es obedecer, como decía Calderón, no pensar. Entonces lo llevó hasta el extremo. Ya era mariscal, creo, y siguió siendo bien mandado. También Napoleón le podía haber mandado un correo, ¿no? Avisándole. Pero bueno, él evidentemente, no estoy metiendo con nadie porque soy mujer de teniente general, ¿eh? O sea que conozco el ejército, pero son todos los ejércitos iguales, ¿eh? Hasta que no hacen el curso de Estado Mayor, entonces ya se le permite que empiecen a pensar, a dirigir y a tal. Que además que debe ser así, porque hace falta una logística y hace falta una disciplina y hay que mover mucha gente, mucho armamento, muchas cosas y se tiene que hacer así. Claro, esto a veces tiene sus consecuencias negativas como, claro, para el resto de Europa fue fantástico, menos mal que estaba. Esto sí que es un momento estelar de la humanidad y me parece memorable y está bien narrado, además porque está analizado. En cuanto a la elegía de Meriván pues vamos a ver, sí, sobre este, pues yo la verdad no conozco el poema y no sé si esta interpretación también entra en el momento creativo, es que le gusta a este hombre mucho entrar en el momento creativo de los demás. Oye, describe el tuyo, no te inventes lo que puede haber sentido este señor en un momento dado, ¿no? Yo no lo he leído, pero la verdad es que creo que habría sido mejor que se lo hubiera guardado, porque voy a utilizar sus propias palabras, que las cito. Sí, por el grotesco espectáculo con ciertos rasgos satíricos dentro de lo trágico. Página 174. Pues hombre, ahórratelo y no lo tires por los suelos, ¿no? A Goethe, pues bueno, si tú ves ese capricho de vejez, déjalo ahí. Y no, porque con Cicero también hace lo mismo, ¿eh? Se ve que le gusta un poco este tema.
Y sigo pensando lo mismo, que transcribe el momento de creación, ¿no? Está obsesionado por el tema de otros, ¿eh? Tampoco me parece que el momento sea estelar. Sí lo es el personaje. No es un momento histórico, es un momento, el personaje lo es. Pues el descubrimiento del dorado, pues es una historia de aventuras que es real, con la que aprovecha de paso a poner una paría a los españoles. Y además, bueno, sí, en ese no, pero en el de, ya me llamó la atención en el de la fiebre del oro, que habla, dice, suelta, dice, porque llegó allí con el, dice algo así, como con el desorden de los españoles, si eso ya no era España, si eso ya estaba independizado. Bueno, pero ya es era igual, México. el gobernador le dio los terrenos. Pero vamos a ver, es que cuando este señor, el Satter, llega allí, nosotros llevamos a Villa muchísimo tiempo. Las ciudades tienen nombre español, San Diego, Sacramento, San Francisco, porque se lo dimos nosotros. Llevamos la lengua, la cultura y además pues, fundamos universidades. En toda esa zona fundamos un montón de universidades. O sea que es un poco querer a base de una aventura y desmerecer a otros en fin, bueno, pues me parece mal. Yo creo que como pues, la leyenda negra se la tiene aprendida y además contribuye a ella. Esto como ni personaje estelar ni momento estelar, me parece, sinceramente. Y luego además, hay veces que lo está comparando un poco con Colón y con el descubrimiento de América. Y cuando habla de Colón, a los que no le dedica ningún episodio, es para ponerlo a parir. Entonces, bueno, pues no, no, esto, pues nada, una aventurita de la fiebre del oro y nada más, no le veo relevancia. En cuanto al momento heroico, pues otra vez más de lo mismo. Se pone, es que esto ya me parece encima excesivamente fuerte, porque él sabía mucho de la psicología de los escritores a los que hacía las biografías, pero no puede permitirse el lujo de ponerse en la mente de Dostoyevski en un momento tan decisivo de su vida en el que quiere atribuirle toda labor creativa posterior. Es que me parece un exceso de omnipotencia. No se puede hablar por un muerto y además de un personaje histórico-artístico. Ya él habla de sí mismo, el escritor habla de sí mismo en su obra, sin que nadie hable por él. Ni ha venido Dostoyevski a contarle desde la tumba lo que se le pasó por la cabeza en ese momento que estaba delante del paredón de fusilamiento. O sea, que se toma demasiadas licencias. Tampoco Dostoyevski es un personaje estelar, pero no está hablando de un momento estelar de la humanidad, que sea decisivo para la historia de la humanidad. Y luego, la vida hacia Dios, pues otra vez, un exceso de la omnipotencia. Por lo mismo que he hecho con Henry con Dostoyevski, confunde lo mismo, omnisciencia con omnipotencia. Vamos a ver, le toma la pluma a Tolstoy, le coge la pluma a un artista ya fallecido para acabar una obra suya inconclusa y mucho menos lo que hace que es cambiar el nombre de personaje originario y poner el de Tolstoy. O sea, por mucho que los documentos encontrados sobre Tolstoy y sobre su obra y sus relaciones familiares puedan mantener esa teoría, eso es tema para una biografía, no para que tú cojas la pluma y escribas por un muerto lo que el muerto no ha escrito. Si no lo ha escrito, es su derecho a no escribirlo. No lo reescribas tú. O sea, las teorías de esos, pues me parece muy bien, a lo mejor efectivamente son ciertas, sus relaciones familiares con su mujer, toda su crisis espiritual, pero eso lo trasladas a su biografía. No le cojas un drama inconcluso y se la acabes tú y encima le pongas el nombre, que seguramente era así. O sea, que no quiere decir que lo que esté contando aquí no sea verdad, pero eso no se hace así, porque ahí estamos siempre en el eterno problema de los personajes históricos. Pues claro, es más fácil escribir sobre un personaje que ya existió que imaginarte uno. Es que es mucho más fácil. Todavía si utilizas un personaje vivo, este te puede rebatir, pero un muerto no te puede rebatir. Se puede escribir una novela histórica con personajes imaginarios, ambientados en unos acontecimientos históricos, e incluso hablar de los personajes históricos para analizarlos, criticarlos o algo así, como hace Galdós. Galdós te coge los personajes históricos y los deja intocables. Algunos los saca se los inventa y los coloca en estos contextos y aprovecha la coyuntura para analizarlos, criticarlos y tal. Pero lo que no hace es hablar por ellos, ni desfigurarlos. Es que eso no puede hacerse. Esa es mi opinión, desde luego. Hay quien no lo respeta porque cree que se puede hacer. Pues bien, yo desde luego esa opinión no la comparto. Pero en cualquier momento, en cualquier caso, estamos también ante un personaje estelar, no ante un momento estelar. O sea, que los momentos históricos son históricos.
Y luego la primera palabra a través del océano, pues otra vez no encuentro una narración estelar. Si no llega a ser porque se había descubierto la electricidad, se había descubierto el telégrafo, pues no se habría tirado ese cable. Ese cable que además pues, no resultó tan exitoso, porque hubo que esperar mucho tiempo para luego después volverlo a tirar la última vez. O sea, es que no es un momento estelar y además se pasa todo el rato comparándolo con el descubrimiento de América y la vuelta al mundo de Magallanes, a las que no le dedican ni un solo episodio y esos hechos sí que eran fundamentales. Es que eran fundamentales. Pues la lucha por el solo, por el polo sur, bueno, pues este me puede valer, porque se imita a describir unos hechos que ocurrieron y valora el aspecto humano, ¿no? Con todos los documentos que se encontraron del capitán Scott, las cartas a sus amigos, a sus compañeros, a su mujer, vale, eso tiene el aspecto humano y además ahí respeta a él, ahí no se mete a inventar nada. O sea que, y ahí, bueno, pues vale, pero a mí lo que me resulta curioso que es que además él lo dice, ¿no? Que la historia, en alguna otra parte lo dice, que la historia solo respeta a los que tienen éxito, sin embargo, él aquí se centra en el capitán Scott, no se centra en Amundsen, que fue el que realmente lo logró, ¿no? No le costó la vida, pero fue el que puso la bandera de Noruega en el Polo Sur, ¿no? Que Wilson fracasa, pues... Bueno, me puede valer por los mismos motivos que me puede valer por el aspecto humano, ¿no? Eh, es verdad, me he saltado Lenin, sí es verdad, ese me gustó, me lo he saltado. El tren de Lenin sí me gustó porque describe bien cómo era Lenin, cómo hizo eso me gusta, ese me gustó, pero ¿por qué? Porque se centra, no inventa, se centra en el acontecimiento histórico de cómo Lenin lo organizó, cómo pactó con el gobierno alemán. Claro, en un momento que además él podía haber considerado traidor y cómo él se ve claramente la personalidad de Lenin, cómo era él, cómo vivía en la casa del zapatero, cómo no levantaba ninguna sospecha ni nada. Y ese está bien. Claro, aquellos episodios en los que se limita a describir y analizar el hecho histórico, él era muy buen analista, esos sí me gustan. Ahora, los que ya se empieza a inventar, pues ya no me gusta tanto. El de Windsor fracasa. Bueno, pues puede valer un poco por los mismos motivos que los del Polo Sur, pero y además porque describe la inutilidad del buenismo, que es una cosa que está tan de moda hoy en día, porque es por su imposibilidad de llevarlo a la práctica, ¿no? Más que buenismo es idealismo. Bueno, yo creo que es distinto, hay diferencia entre el buenismo y el idealismo, ¿eh? O sea, el buenismo intenta ser más pragmático, pero claro, que no hay mucho hueco para el pragmatismo. Y dado con las circunstancias, y más las circunstancias aquellas, desde que fue después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, Wilson no es que me parezca un personaje decisivo, pero el momento sí puede ser estelar, sobre todo porque dio después lugar a la Segunda Guerra Mundial. O sea que claro, eso sí que fue decisivo. Y eso es mi resumen. Soy yo el aspecto que le veo de verdad a Stefan Zweig como analítico, me parece fantástico. Como creador, la novela de ajedrez es maravillosa, pero es un hombre que peca de omnipotencia. No puedes hablar por otros ni mucho menos por un muerto. Lo puedes analizar, lo puedes hacer una biografía de él y tal, pero es que no sé, pues o sea, es como yo veo el análisis. Ya es la segunda vez que me lo leo. Muchas gracias. Muchas gracias. No. Cristina. Menudo trabajo te has pegado. Yo me lo he leído. Yo creo que uno se cuestiona al leer este libro. Perdón, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Me falta de bien? algo? Sí, No, no, está bien, todo bien. Muchas gracias. Servilleta, tal vez. Sí, claro, enseguida. Ah, claro, bien visto, Carla. Yo creo que habría que preguntarse a qué género corresponde este libro, Claro. porque esta me parece que es la pregunta, porque apunta muchas de tus críticas. ¿A qué Stefan Zweig era un historiador? Creo que no. Al estilo clásico, no. Escribe novela histórica, hay mucho de novelado, que lo que tú dices pone en la cabeza. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo de Händel, que en una conversación previa con Ana, ella decía cómo le había impactado. Te puede impactar, te puede emocionar, pero ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que pasó? Que en realidad tampoco fue tan históricamente como él lo pinta. Entonces, para mí no es un historiador riguroso. Novela,
lo que no puede meter. La antes de leer este libro, que ya también lo había leído antes, leí una biografía de él sobre Fouché. Fouché, que fue el ministro del Interior y que fue un terrible tipo durante la Revolución Francesa y después, y que cambió de bandos, etc. Y la verdad es que para mí, cuando la terminé de leer, dije, este libro es malo porque no es historia, lo que no sabe no, lo inventa o no puede. Entonces, ahí ya me quedó, entre comillas, un prejuicio hacia Stefan Zweig como historiador. Y en este caso, creo que a lo que habían dicho, me doy cuenta cuáles fueron las que más gustaron, creo que es las donde más se atiene a los hechos históricos rigurosos, que son, en el caso es Bizancio, donde cualquiera que ha leído un poco sobre la caída de Bizancio se da cuenta que sí, las cosas fueron así y ahí está bien. Y lo mismo en el caso de Waterloo, aunque pobre le pone también a Grouchy al final en su cabeza cosas que vaya uno a saber si Grouchy entonces él hace una mezcla, entonces no termina de convencer como historiador y no es yo diría que esto es lo que me parece que a raíz de muchas cosas que Sonia dijo es lo que me reafirmo. Es un libro leve, digamos, ¿Qué? leve. Leve. No es una historia profunda. Los momentos estelares que él ha elegido, bueno, sí, es obvio. Waterloo es muy obvio, Bizancio es muy obvio, puede hablar de Cicerón, aunque a mí lo de Cicerón, contra la opinión de ustedes, de algunas de ustedes, no me convenció del todo. Es un poco repetitivo, este es el problema. Repite y repite mucho. Pero bueno, pero se le perdona. Y creo que eso, me parece que es lo que tendríamos que discutir un poco, es a qué género pertenece este libro. Tal vez porque las que hemos leído algo de historia también, y sobre todo las biografías, y si uno tiene, yo tengo muy en la cabeza el modelo anglosajón de biografías, en que son admirables porque hay un rigor de investigación. Tú que eres del Reino Unido, lo puedes hacer. Hay un rigor en la investigación y en la que no se da en otras culturas. El tema cómo se escribe la biografía. Bueno, los alemanes, sobre todo en la parte histórica, sí, muy bien, pero aquí no, a mí no me termina de convencer. Y sé que Ana va a decir todo lo contrario. ¿Lo digo ya? Sí, dilo. Una pregunta. Este hombre, el teniente de Napoleón Grouchy, era Era cierto, era sí, real. Sí, sí, era porque- real. sí, Ah, sí. No, por eso dije, no, en el caso de Waterloo, igual que en el caso de Bizancio, Está son perfecto. todos los personajes son lo que son. Mehmet era Mehmet en la y Bizancio. es la verdad que Sí, y es así fue lo que. la Ese fue culpa de el error de Grouchy. Grouchy. Fue el error de Grouchy. Mm. En mi casa debe haber 200, 300 libros sobre Napoleón porque mi marido le encanta la historia Ah, y su especialidad ha sido sobre Napoleón, etc. Entonces lo hemos vuelto a leer, esto de Waterloo, y sí, los hechos históricos está, no, eso está. No hay yo invención. no he sabido nunca de Grouchy, pero probablemente porque en los libros ingleses queremos dar No. el triunfo a Wellington. Claro. Porque si tú ves la película Napoleón, la que Ah, hizo sí, lo he visto. la última, esta, Ah. que es muy del Reino Unido, y históricamente el Ridley se equivocó Claro. bastante, porque eso de que Napoleón entró, por ejemplo, a la batalla, a luchar, etcétera, es un invento de la película. Ah. Las libertades de esa película son no, es muy malo. Desde el punto de vista histórico, la película esa es. No. Él, en cambio, sí se atiene.
Aquí Stefan Zweig sí se tiene a los hechos. Ana, perdona, pero A ver. No justifica en cuanto a Napoleón, justifica porque dejó de conducir en un momento de mandar y fue el segundo el que tomó la decisión de ir con la caballería. Y la explicación era que él físicamente estaba enfermo, entonces no tenía fuerzas, tenía hemorroides y Sí. ¿qué más dijo? Ana. Bien. En el No me acuerdo qué enfermedad era, pero tienes razón, Carla. Entonces, posteriormente se dieron cuenta por qué Napoleón Claro, porque no condujo oportunamente, adecuadamente, y porque delegó. físicamente estaba mal, no podía dormir, tenía hemorroides y otra enfermedad del estómago. Se dice que no moría. algo. Sí, del estómago siempre andaba mal, Sí, Napoleón. entonces Napoleón, eso, sí. Bueno, eso a ver, para considerar que a ver, perdió a Waterloo. me toca. te toca. Luego cuando ya terminemos ya Falta hacemos... después Jane, ¿eh? Sí, después Jane, después... Bueno, ya después cuando os dé como queráis. Después vía libre, como si barra libre. Barra libre. Bueno, a mí el libro me lo compré en esta edición de Alma, que me pienso comprar todos los que pueda de estas ediciones. Son Alma clásico ilustrados y son una maravilla, pasta dura, el precio es como si fuera de plata blanda, unas páginas, sí. ¿Qué precio No, 35. No, que va. 15, 18. Sí, ¿a que sí? Algo así. Yo lo había visto al principio. No. Y además el otro que también me cogí de este también eran 9 euros o algo así. Sí, o sea, este porque es más gordito, pero bueno, un papel maravilloso Sí, alguna ilustración. con ilustraciones, pues por el... Ay, qué bonito. Es que es como una joyita y a mí me encanta como objeto. Me gusta mucho como objeto. Le sigo de la pista a esta editorial, Alma Clásico se llama, Ilustrados. Y bueno, pensé en leer algo sobre Stefan Zweig que estuviera en esta editorial y me encontré este que no me había leído. ¿Cómo me lo he leído yo? Desde mi punto de vista de escritora, ¿no? Como siempre tengo ese punto de vista. Y me lo he leído como una colección de relatos cortos. Así es como me lo he leído. Y una colección de relatos cortos, por supuesto, aunque sean con documentación histórica, quiere decir que es una novelación de los hechos que sea. O sea, yo puedo utilizar para mis novelas, que lo hago mucha documentación, muchos hechos históricos, pero en realidad luego muevo los personajes y los muevo por donde yo creo que deben ir. Y los doto, como ha dotado Stefan Zweig, a estos personajes de una psicología incluso que a mí me gusta mucho como ha representado la psicología de muchos de estos personajes. Y, y me parece brillante desde ese punto de vista. En cuanto a que sean hechos igualmente como un escritor de relatos cortos que ha novelado sobre momentos estelares de la humanidad, ha novelado sobre momentos estelares de la humanidad que a él le ha dado la gana, que para eso somos escritores. Y yo escribo sobre lo que me da la gana principalmente. Gracias. Sí, o sea, yo respeto completamente tu opinión, no, de hecho no te he interrumpido de nada y te comprendo perfectamente. Pero ¿cómo escribo yo? Pues escribo la verdad, mientras pueda publicar, aunque venda 10, lo que me dé la gana a mí, pues la verdad, o también me pueden decir, oye niña, escribe de esto y te pago un dineral, que todavía no ha ocurrido. Pero hasta que eso no ocurra, pues en realidad los que somos escritores de narrativa escribimos lo que nuestra creatividad nos inspira, lo que los personajes nos motivan y, y yo creo que nos ha llevado por caminos muy emocionantes. En pequeñas píldoras de 5 o 6 páginas y eso es muy difícil de hacer porque te está contando una historia, no se puede desviar de los hechos
fundamentales, tienes que crear, tienes que mover un personaje, dotarlo de una psicología que sea coherente, que es muy respetable también que no resulte coherente, claro. Pero yo me lo he creído en todos los casos, menos el de Cicerón, que me ha resultado el menos emocionante quizás, pero realmente también, a ver, incluso con el de Cicerón a mí me ha valido como narrativa y me ha valido como relato y me ha valido como conclusión final. Fijaos que cuando acabé ese relato, en las conclusiones finales del relato habla sobre el poder y cómo el poder... eh, siempre es en los que mandan siempre son los que tienen la fuerza, ¿no? Y eso me recordó, digo, este es un precursor del gato pardo, para que todo cambie, para que todo siga igual, ¿no? Entonces son recursos que usamos los escritores, que, cosas que nos interpelan y que realmente yo ese tipo de conceptos lo meto en casi todos mis libros, con su personaje, con la anécdota que quiera contar, con lo que sea, porque eso es algo que a mí es algo que es parte de mi filosofía, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que yo quiero contar a los lectores. Quiero contar, por ejemplo, que tanta polarización como existe, por ejemplo, en estos momentos, no sirve de nada, porque el que estaba en la Puerta del Sol haciendo el 15M hace nada, de repente le dan una vicepresidencia y es que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Y que el próximo que venga, pues no sé, no, están escondidas ese tipo de cosas en cuando uno novela, ¿no? Que en realidad lo que uno hace es poner parte de lo suyo Claro. parte de lo suyo en la novela. Sí. Es que Bueno, si no, no te das la molestia. claro, claro. No es de tu interés, no te Claro. puedes identificar. Entonces, en cuanto a qué le parece al estelar, pues, por ejemplo, eh, a mí la creación de la Marsellesa, aunque no os parezca, aunque haya gente que por supuesto no lo vea como un momento histórico maravilloso ahí, cumbre, a mí me ha parecido un momento poético, ¿no? La historia poética que luego ha vuelto a salir o sea, que se ha muerto, que ha vuelto a crecer de manera popular, como quien dice, ¿no? Tiene algo de magia, de ida y vuelta, que a mí me parece digno de ser contado. También me parece digno de ser contado, por supuesto, por los demás, ¿no? Por ejemplo, aunque el Mesías de Händel no haya cambiado las vísceras del mundo, pero sí es cierto que eso que te cuenta de alguien que es perseverante, alguien que tiene que tiene un problema grave de salud y persevera en trabajar sobre su cuerpo porque quiere mejorar y le dicen 3 horas y se pone 9 porque yo tengo un tío que tuvo un ictus y le dijeron no va a volver usted a andar. Lleva 20 años andando después del ictus, ¿no? Porque es un tipo como Händel, ¿no? Sí, o sea, no va a volver a estándar, no voy a andar. Ya estoy en la Avenida España andando para arriba y para abajo todo el día, ¿no? Y, y bueno, muchas veces ese tipo de hitos de personalidad a mí me parecen estelares. De gente que navega contracorriente, gente que lleva la contraria a lo que te dicen que va a ser, ese tipo de cosas, y luego la maravilla del texto de cómo describe cómo le escribe el aleluya, por ejemplo, que a mí lo que me da es puritita envidia, vamos. ¿Lo has escuchado? ¿Lo ven? Yo lo Sí, claro. Me lo puse mientras lo leía. No, yo primero escuché el relato y luego me puse la música. Sí, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, unificar en ella todas las voces de este mundo, las claras y las oscuras, las obstinadas de los hombres y las transigentes de las mujeres, llenarlas y elevarlas y transformarlas, unirlas y liberarlas en coros rítmicos, hacerlas subir y bajar por la escalera de Jacob de los tonos, apaciguarlas con la suave caricia de los violines, enardecerlas
hacerlas con el acerado ímpetu de las fanfarrias, acertado ímpetu de las fanfarrias, hacerlas bramar en el tronar del órgano, aleluya, 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 crear a partir de esa palabra, de ese agradecimiento, un grito de júbilo que resonará desde la tierra hasta el creador del universo. Magnífico. ¿Eh? Magnífico. Y tiene otra parte más en la que describe también muy visual, ¿no? Hablando sobre la vibración de las vocales, que me parece extraordinario, ¿no? Porque hay gente que es capaz de escribir lo que suena. No solo lo que suena, sino cómo vibra lo que suena. Y eso a mí me parece extraordinario como narrador. Perdona, volviendo a lo que tú decías, Dime. para hacerte una pregunta, no para opinar yo. Entonces, para ti, de alguna manera, lo que predomina es el aspecto subjetivo. Claro, claro. Para la elección, no claro, solamente para el texto, sino que en la todo, elección es en totalmente todo. subjetiva. El hecho subjetivo, o sea, el hecho del escritor narrador está por encima de la historia con H mayúscula. Exactamente. Eso, está por encima de Por eso todo. él no es un historiador en este No, caso. yo no lo veo así. Correcto. De hecho, por ejemplo, yo le he perdonado que hable tan mal de la búsqueda de llegar al Pacífico, ¿no? Eso sí que tenía al final que Que, no por lo- ejemplo, además se ha contradicho a sí Sí, mismo. ¿Por totalmente. qué? Porque por primero dice que los españoles van matando gente según van cruzando. Y luego dice que un montón de indígenas van ayudándole. Entonces dice, pues si los han matado a todos, no pueden estar ayudándole. Algo aquí se le ha pasado a este tipo, ¿no? En realidad te das cuenta. Hay una explicación a eso, Annie. Es que él tuvo la suerte, yo digo, este era muy guapo, y aunque no fuese guapo, uno normalito allí es súper guapo. Pero además yo creo que el cacique, ¿cómo se llamaba el cacique? Núñez de Balboa. Cacique. No, el cacique Ah, para que no. se Hay un soledad. cacique que A es su el hija jefe por de la mujer. tribu, De exactamente, la que le ofrece estuvo la con- tribu, le ofrece la hija porque es lo mejor que puede ofrecer, y luego de eso le ofrece todo el oro que puede ofrecerle. Entonces, pero la explicación no es que tenía esa relación con él y lo convenció, se ganó para él, ¿no? Claro, sí, pero si es que así se ganó América, ¿tú te crees que se puede ganar América con 3 barcos, chiquilla, o con 10? Pero- Que es que aquello es enorme, que ustedes lo sabéis mejor que yo. Estuvo con su vida con esa señora. Sí, que no duró mucho su vida. Pero Pero ¿sabes bueno, qué es? estuvo con ella, ¿no? Es un hecho para mí divino o espiritual que le haya ocurrido eso a él, porque también ha podido ocurrirle a Pizarro, pero no le ocurrió a Pizarro, No, a él, ¿sabes? porque Dios no se equivoca. Exactamente. Entonces, porque tiene, para mí esa es la explicación. ¿Por qué tiene 800 indígenas a su lado? Porque es el yerno. Claro, pero hay que tener habilidad para, oye, siempre se han utilizado los matrimonios para hacer Política. embajadas, para hacer política, eso es. Bueno, que voy a acabar, que Para mí Entonces, que no hay porque una todavía falta contradicción en que... eso. sí, no, sí voy. Bueno, el que también me ha emocionado muchísimo, no sabéis cómo, y está lleno de fracasos. Este relato es el de la palabra que cruza el Atlántico. A mí me parece la cantidad de fracasos que hay ahí en ese relato y cómo ha conseguido con la prosa Stefan Zweig pasarme la vibración de sufrir cada fracaso. Y yo, madre mía, todo el dinero que han perdido esta gente y otra vez la cantidad de dinero que han perdido. 50.000 libras. Sí, y ese esfuerzo, y incluso fui a hablar con José, que sabes que es marino, ¿no? Y yo, José, ¿cómo se puede llevar un cable de aquí? Bueno, nos hemos puesto a investigar cómo es por dónde va el cable, porque en las cartas marinas está el cable, bueno, o sea, a mí me ha abierto una puerta a una cantidad de conversaciones con mi marido que han sido muy agradables, la verdad. Y entonces pues se lo agradezco. Es que es lo que tiene, ¿no? Este tipo de cosas que te estimulan, ¿no? Y a mí ha conseguido estimularme. Es muy trascendental para mí, perdón interrumpir esto. Es muy trascendental, porque eso luego se me va a ir. ¿El qué, hija? Es muy trascendental esto de la palabra en América. No solamente por el hecho ese de que digo, mira, es que Europa le ha dado la electricidad, el telégrafo a Estados Unidos. Uno, dos, la perseverancia del
Sí, de los que estaban en el proyecto, que es increíble. ¿Cómo Luego, perseveraron? ¿sabéis que yo estuve llevé a mi hijo cuando estaba adolescente, digo, tú tienes que estudiar una de las mejores universidades, y están en América. Así que fui en San José, que es la capital la capital del Silicon Valley. Sí. Ahí hay un museo sobre tecnología. Mm. Y ahí se ve Uy, cómo empezó el Internet. el Internet, sí. ¿Ya? Y luego ya han creado esas máquinas, cómo enviar el, el, el Internet a Europa y al Sí, resto del mundo. Pues sí. eso se ve en ese museo. Hay un cable que lleva el Internet por ahí abajo, por el Sí, subsuelo, pues a mí eso me por parecen el suelo proezas que, marino. O sea, cuando que yo leí, evidentemente que alguien se monte en un barco, lleve un cable, no sé, así parece como pequeñito, pero a mí tanto los fracasos, ¿no? Lo que te dicen los fracasos, ¿no? Primero porque si abandonas, es que tu vida coge otro camino que no era el que llevabas de repente, ¿no? O sea, y si no abandonas y perseveras, puedes incluso no conseguirlo, como Amundsen, o sea, como el otro, como Scott. Pues, oye, que si tú te pones a hacer cosas, puedes no conseguirlo, porque no es verdad que con esfuerzo se consiga todo. Eso no es cierto. Y tenemos que aprender de la capacidad que tenemos que tenemos que tener para sostener la frustración, porque muchas de las cosas que están ocurriendo ahora mismo en la sociedad actual es que la gente no es capaz de lidiar con la frustración, ¿no? Y de repente se hunde, se deprime, se abandona y todo ese tipo de cosas. Total, que ya os digo que a mí sí que me ha valido mucho, ¿no? Y, y me ha producido placer intelectual la prosa, ¿no? que ha tenido. Cada historia con un estilo diferente, tenéis razón. En muchas de ellas hay un estilo melancólico. Que es lo que decía Sí, Adela. que es lo que decía Adela, un estilo melancólico, porque la historia no solo está hecha de ganadores, ni de gente que gana a la primera, ¿no? Claro. ¿En qué año fue escrito? 17, ¿no? No. No, este fue de los últimos, ¿no? No, no. No sé. El de los últimos es de historia de ayer. No me acuerdo. Eh, El mundo de Shakespeare. sí, el mundo de ayer. Pues eso. No sé qué contaron más. Ya está. Jane, te toca. Te gusta mucho lo que no me gusta a mí. ¿Eh? Yo creo que es que lo hemos leído con un punto de vista Muy diferente. diferente. Sí, que me gusta tu punto de vista porque también tienes mucha razón, ¿eh? Si lo miras desde el punto de vista histórico, pues sí, claro, Y lógico. eso, por ejemplo, una historia inventada, estoy totalmente de Es acuerdo. que, ¿sabes qué pasa? Que yo estoy escribiendo un libro con mucha base histórica ahora mismo y me ha entrado un miedo horroroso cuando te escucho hablar, porque digo, Dios, cómo me juzguen a mí de esa manera. Porque Hay que ser cuidadosos, por eso Es que hay que ser muy investigar respetuoso con la mucho. no, yo he investigado una barbaridad, pero los personajes se me mueven. Los que creo que Estefan Pero ahí hay que haya hecho, claro, es que él ha leído mucho, pero sin entrar a veces en el detalle histórico. Claro, porque son relatos Entonces, cortos, claro. Cristina. Tú no le puedes pedir a Borges. 1927. Pero lo puede crear sobre otras personas. él lo escribió en Es el motivo de 1927. creación sobre otra persona. ¿Y cuándo falleció? En el ¿Cuándo? 42, murió en el 27. 42, pero no, lo escribió en el 27. El 27. Porque, por ejemplo, yo no soy muy partidaria de la novela histórica, pero por ese motivo, porque la historia es para los historiadores. Ya. Sí puedo entender que se pueda meter novela histórica, ambientarla. Por ejemplo, Galdós escribe novela histórica y a mí Galdós me encantan los episodios nacionales. Crea unos personajes de ficción que son maravillosos. Y algunos personajes de los que crea están sacados de personajes históricos que hacen una mezcla de ellos. Pero estás avisado. O sea, ya sabes que ese personaje que te vas a buscar, ese personaje no existe. Pero tú, por la historia, porque usted conoces, te das cuenta que es una combinación de los personajes. Entonces, pone la historia de una forma que al personaje histórico ni le quita, ni le da valor, ni le juzga. Lo critica y lo analiza. Y lo analiza. Y entonces el personaje histórico lo deja quieto. Entonces, eso es muy admirable porque eso es muy difícil de hacer. Y sin embargo, en torno de ellos ha creado una serie de personajes que además contienen una fuerza increíble, porque son personajes, los personajes femeninos que crea son maravillosos, y los
coloca en ese contexto y esos personajes, alrededor de esos personajes de ficción, circulan los que no son de ficción. Pero le dan pie a esos personajes a hacer un análisis de la situación global del momento, de los errores de unos, de una facción, de los errores de los liberales, de los errores de los carlistas, de los errores de los realistas, y de jugar la historia. O sea, pone un contexto, te va a dar su punto de vista, te está dando su punto de vista del acontecimiento histórico, pero es muy, muy, muy cuidadoso con los personajes que son reales. Jane. Jane. Vale, entiendo lo que dices, Ah, qué Sonia. bien. Sí, pero es curioso que para mí los ensayos que más me han gustado eran los personales. Claro. Claro, como ella. Sí, probablemente, como tú dices, inventados. Por ejemplo, los problemas de Handel. Estos problemas me han tocado el corazón. Porque ¿Cuál? Händel. No, Händel. pero no, ha dicho los problemas. Entonces, ¿cuál problema? ¿Cuál De es salud. Salud. de No, sa- sí, de- ¿cuáles problemas? Dice? oh, mira, muchos problemas, su salud. La gente no le ha gustado en Inglaterra, no ha tenido obras más en este tiempo y por eso era muy deprimido, sí, depresivo, pero a mí me ha gustado mucho la idea de que en su tormenta de mente ha pedido a Dios para ayudarle y por eso ha pasado 3 semanas en pensando solamente a lo digo, the Messiah. Sí, 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 creando, sacando. creando. El Mesías. Y era como Sí. un milagro, Así casi. es, así Sí. es. Es una Y nueva para mí sensación. este era muy conmovedor. Sí lo es. Lo es. Sí, pero soy de acuerdo de que quizá no es la realidad. Ya. No sabemos. Pero Es una tú, Lo ha hecho interpretación, más es una- dramático, tal vez. ¿no? ¿tú porque ibas buscando que fuera la realidad? ¿O- Pienso que era, Yo no. como dice en inglés, embellished, exagerado. Sí, lo embellece. Sí, exagerado. Ya, mire. Exagerado. Es lo que piensa Zweig, Ujú. porque no sabemos si ha pasado como este o no, pero me ha gustado mucho el conto. También me ha gustado mucho lo trágico de Captain Scott, que he pensado que el lenguaje era muy bien, muy delicado, muy sensitivo, porque esta historia es muy trágico, porque solamente era 11 kilómetros del depot, pero no han podido llegar. Y también han hecho tantos planos y era un poco injusto que Amundsen estaba ahí antes, porque 15 días de diferencia, esos pocos kilómetros. sí, pero al principio Amundsen ha querido dominar el norte, el polo norte, pero algunos americanos han llegado allí antes. Por eso él, sin decir a sus patrones, ha marchado, ha navegado al sur. Y por eso era un poco injusto, yo he pensado. Porque se la había jugado, ¿no? Se la había... Pero también se lo jugó a Dutzen, ¿no? O sea, que también se lo jugó a él. Sí. Y el otro que me ha gustado. No todo sale bien en la vida. Claro, no se No. puede nada bien. Ahí tiene el aspecto, ahí sí que coincido porque él se documenta y los documentos son muy humanos. Me ha gustado mucho también el
héroe de una noche. Qué pena para este hombre Rouget, que él ha escrito la Marseillaise, pero no ha recibido nunca la recognición, El reconocimiento, el recognition. reconocimiento de su trabajo. Sí, sí, al Sí. final recibe. Sí, Al final sí recibe del sí, monarca, pero inclusive la era pensión. muerto. No, antes de Ah. morir recibe una pensión económica Ah, sí, es por verdad. poco tiempo, pero por Sí. un monarca, decía, qué raro, es Pero un canto tan independentista. sí, sí. Sigue, Jane, por favor, luego hacemos tertulia. Sigue tú. Ah, pienso que es solamente una cosa. Algunas veces las historias me han aburrido. ¿Ah, sí? Sí, primero Cicerón, porque había páginas y páginas sobre su integridad, su valor, etc. Y al final, una página quizás sobre su asesinato. Y por eso pienso que era un poco repetitivo al empezar. Vale, es todo. Cuenta cómo has leído el libro. Ah, he empezado a leer las páginas de Cicerón. No me ha interesado mucho. Por eso fue al final. Y he empezado con Woodrow Wyatt. Y he leído el libro en reverso. Al revés. Pues Sí. claro, lo puedes leer perfectamente al Y revés. es algo interesante, yo he pensado sobre Woodrow Wyatt, porque pienso que él era el señor que ha construido la Liga de Naciones. Sí, y después, United Nations. Sí, sí. Sí, Sí, la Liga No, de la Liga de Naciones. Naciones. Yes. Liga de Sí, Naciones, sí. que es el antecedente de las Naciones sí. Unidas. Por eso Pero fracasó la Liga de todo era Naciones. bien, bueno, pero ahora todo es un fracaso, porque ahora the United Nations no pueden hacer mucho. Claro. Eh, Tú ves que después del tiempo Sí. ha vuelto, está como a punto de fracasar otra vez, ¿no? claro, Vale, vale. qué pena. Sí, Sí, sí. sí. Por una mala estructura del Consejo de Seguridad Mm, y el derecho de veto y demás. sí, es verdad. Sí. Bueno, Carla, ¿quieres tomar la palabra ya? Sí, a ver, Bueno, hija. primero porque sabes que yo no estoy habituada a esto, no estoy habituada al relato, a relatar o dar resúmenes, es hace poco que estoy concurriendo y no leo el libro porque no tengo capacidad para leer, pero lo escucho. Sí, Bueno, es lo y mismo. entonces, A ver, por ejemplo, si estoy pensando, estoy escuchando y puedo repetirlo, ¿no? Pero algunas cosas, por ejemplo, algunos relatos, por ejemplo, el de Händel, sí, fue terminar y ponerme el Mesías. Y efectivamente es tan importante en el mundo musical porque ese es el Mesías que se toca siempre, que ha perdurado, el más magnífico de los Sí. de la obra, de las piezas musicales para esa época, ¿no? De Semana Santa. Sí. Y entonces tiene muchísimo valor y también hay que analizarlo, quizá un músico que nos diga todo lo que contiene, que es muy complicado, pero que efectivamente yo creo que es como un milagro. Él estaba Sí, ya al pienso borde que de la sí. vida, decir, mira, ya no me interesa nada, no, no nadie me aplaude, nadie me pide nada, no, nadie le comanda una obra. Y cuando está ya tirando la toalla de la vida, Sí. viene el poeta y le dice, toma esto. Y fue su salvación, no solamente su salvación, fue como una redención, porque creó una obra magnífica musicalmente para Dios. Y sí es una obra divina. Sí. Sí. Bueno, eso. Y también cuando, por ejemplo, terminó Lenin,
Y aunque yo de niña habré leído un poco del Das Kapital, que es de Marx, y un poquito de Lenin por aquí, por allí, un poquito, pero hace cuando era niña, porque en casa había libros de mis hermanos y cuando aprendí a leer, habré leído algo de eso. Y desde entonces nada. Entonces terminó Lenin y me pide a YouTube la vida de Lenin. Y ahí pasó a Trotsky y se hizo tan interesante, no veas eso. Así que esa es una gran ventaja porque puedo regresar y puedo en cosas muy tranquilas así, o ha habido episodios que sí me he puesto a escucharlo completamente, ¿no? Todos los relatos me han parecido efectivamente muy importantes, trascendentales. Han marcado algo muy importante en la actividad humana, de la humanidad. El único que creo que no cumple esa importancia es la Marsellesa. Porque yo me he preguntado, ¿la Marsellesa cuándo fue creada? ¿Recordás? Sí, pero no. La guerra con Alemania fue el 17. No, antes. Carla, No, la Marsellesa es después de la De Revolución 1800 Francesa, algo, ¿no? Poco. 1789 es la Revolución La Revolución Francesa, Francesa, después de y la Marsellesa es 1814 o por ahí debe ser, ¿no? no, ¿No? ¿No tanto? 92, ¿no? No, tanto un poco. A ver. Entonces, sí, yo me he quedado con esa pregunta, es decir, ¿es que fue antes de la Revolución Francesa, la Claro. Marsellesa? No, ¿O no, fue no. posterior? Después de la Fue Revolución. posterior. Es como para reforzar ese sentido independentista entonces, ¿no? 1792. No, había una guerra. 1792, Yo después me acuerdo del 3 años 92. después de la Revolución Francesa. Sí, unos No, años sí, después. Sí, había una guerra con Baviera, ¿no? Y No, fue. no, con Alemania. Con Alemania. Era Estados Unidos que le declaró la guerra a Alemania. Lo de Baviera es justo cuando habla de Lenin. Pero que- Estados Unidos no tiene nada que ver con la No. Marsellesa. No. Con el ejército del Rin. No, entonces ahora lo tengo claro, que la Marsellesa fue para reafirmar, refrendar el espíritu de no tener una monarquía y de tener un país libre. Francia, con Baviera, ¿no? Francia contra Alemania. Francia contra Alemania, ¿ves? Cuando los voluntarios de Marsella la cantaron mientras marchaban hacia París. Ah, sí, Claro, ¿no? es que fue realmente, él la cantó para... Pero la habían creado mucho antes. O sea, Sí. antes, eso fue cuando, Sí, en 1790. cuando se volvió un canto de las tropas. Sí, pero... Sí, Una maravilla. Que fue después Qué de la maravilla revolución. es. sí. Allez, enfants de la patrie, y le jour de aujourd'hui est arrivé. Habrá que ver a todos los jóvenes porque los que Eso es muy luchaban eran bonito. jóvenes. Bueno, Carla, ¿quieres seguir? Que un jour de gloire En todas las clases de est francés nos arrivé. hacían, en todas las clases de francés nos hacían estudiar la Es letra. que cuando se escucha es un himno. Que te enardece y Exactamente. tienes tu libertad. A mí, No quieres otra cosa. yo de Claro. política y todo eso no es... Pero cuando, por ejemplo, Pero- el día de la nación francesa, que creo que es el 5 de julio, ¿no? No, 14 de julio. El 14 de julio, Sí. que se hace la Que fue el día del Tullería. toma de la Bastilla. Eso de la es, Bastilla. eso es un eco enorme Pero, que se hace allí. pero es una maravilla que todavía tengan esas ganas de Sí, porque de yo creo que porque nadie se ha apropiado de ella políticamente. La libertad es el valor supremo en ese caso. Claro, nadie se ha apropiado políticamente de ella y nadie la ha usado Él tampoco. realmente, por lo que cuenta, Es lo más emblemático. si lo dice lo que dice es cierto, la Sí. creó para el ejército del Sí. Rin. Del Rin. Es que Pero porque luego estaban fueron en los Estrasburgo. marselleses que se unieron, que vinieron de Marsella los que la cantaron. Sí. Bueno, Entonces, chicas, eso fue lo que la Carla, ¿has popularizó. acabado? Entonces, Eso. solamente la Marsellesa tiene esa circunscripción francesa. Y quizás un poquito alrededor de Europa, pero nada más, no es determinante en los actos de la humanidad. No. Luego, Pero los ese demás sí. los demás sí son tan relevantes, tan trascendentales, que me pareció muy... Lo he leído con mucho Yo creo que la interés. marsellesa, perdona que te interrumpa, Carla, No, dime. es un himno Es un himno que de la casi todo el libertad. mundo es capaz de tararear.
aunque sea uno de México. Y como Entonces creo que sí tiene ese punto universal. yo, Bueno, tendría universalidad porque lo que canta es la libertad. Eso es lo que tienes Sí. que ir. Te dice ciudadanos de la patria. Fórmate forma tu Es para- agresiva, batallón. es agresiva. Su es batallón. violenta. Hombre, es un canto de Llama a guerra. la violencia. que el día de la gloria va a llegar porque ya, vamos ya a no me tener acuerdo, mira la que libertad. soy francesa y lo sé desde pequeña, pero Bueno, ¿tú qué? ¿yo qué? ¿Vas a hablar más? No, porque no, es que no he podido dedicarme al Bueno, libro. bueno, pero ya has hablado bien. Y ¿alguien más Bueno, quiere decir entonces, algo? Yo me he ¿continúo? quedado ya Quiere en continuar. la ¿Tú herejía quieres de continuar? Sí, sí, Marimbada. perdona, que quiere continuar Carla, no había terminado. Continúa, Disculpa, bonita, que Elena. Cada uno me es que tú parece- no te veo y tú no me ves a mí. Cada uno es realmente Sí. muy importante en la humanidad. Es cierto que está el hecho histórico y sus personajes, pero él pone como una proyección suya desde su Sí. interior lo que está sintiendo ese personaje, lo que ha podido estar sintiendo, pensando el personaje en base a los hechos. Él ha hecho una proyección, ¿no? Y ha dicho, esto ha tenido que ser así, y él lo ha escrito como tal. Y eso, como dice bien, es una libertad que se toman los escritores, que bien pueden hacer todo fantasía como una base histórica y ahí hacer un relato de narrativa. Todos me han gustado a mí mucho. La Marsellesa, que conozco un poquito, también sé, o sea, me sonaba. Y además, también la puse la Marsellesa en YouTube, porque quería recordar y me he estado leyendo, que yo no le hago la foto para leer bien las letras de la canción, Sí. ¿no? Anima a los jóvenes. Sí, marchemos. Sí, formando nuestra- es energética. Correcto, Mm. así es. Es una Entonces sí marcha tiene militar. mucho valor, pero Claro, circunscrito claro, a era Era una marcha militar. relacionada que iban a El hacer. Sí, ritmo sí. es que te llama. Mm. Cualquier Sí. marcha te conduce a... Ujú. Pero no sé, Ok, y la Marsellesa es ¿Y qué más, Carla? nada, que todos eran muy, muy importantes. Cada uno de ellos tenía una trascendencia especial y me ha llamado a investigar un poco más sobre ese hecho, saber un poco más sobre, excepto el último de Winston, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Yo pienso que también No he juega- podido investigar estos más, no he libros podido leer juegan. más, hubiese querido, pero no me ha dado el tiempo. Y así que por eso que he venido tan agradecida a decir, oh, me he enterado, he disfrutado muchísimo de esa lectura. Y yo Me también. alegra mucho que hayas venido, Carla. Y Sí, pero yo era por también. eso, porque dije, no, tengo que hacerlo personalmente. Muy bien. No, yo me quedé pensando, este libro, ahora al pensar más, este libro fue escrito en el 27, hace 100 años, hace ya un siglo. 98. De alguna manera, es por eso que está entre la literatura decimonónica y el comienzo del siglo XX, pero no tiene, le falta tal vez la modernidad que ya estaba saltando en esa época, ¿no? Todo lo que aparecía en los años 20, los años 30, etcétera. Él como que ahí queda un poco como detrás, lo que nos perturba un poquito. Algo no funciona. Efectivamente hay otros hechos trascendentales, como Colón, Yo me que ha refería, podido me refería ponerlo, ¿no? al estilo y a lo que no nos ha, a algunas no nos ha convencido del todo. Tal vez escrito 30 años después, la tónica hubiera sido diferente, el estilo hubiera sido diferente. En ese momento él todavía estaba como apegado a lo que quedaba del siglo XIX de la literatura. Yo tengo esta sensación. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No sé por qué esto no está grabando. O sea, grabando está lo que no tiene imagen. Habla. A ver, espérate un segundito. Creo que ha sido al final. Creo que ha sido al agarrarlo yo de aquí de alguna manera. Es verdad que Händel Ahí murió, donde como dice dice aquí, vídeo. A ver, toca ahí. Ya he tocado, Cris. que Aquí, Händel toca. Sí, ya he murió, tocado, como ya he dice tocado. Mira. el libro. ¿Perdón? No recuerdo. ¿Qué dice? Estuvo enfermo durante 3 semanas. No, no estaba enfermo, estaba creando. Sí, pero no, pero estaba Y luego enfermo. después empezó a comer, Ha sido algo que he tocado aquí.
Adiós. Ahí está. Ahí está. La presentación de su obra. No se da problemas. Creo que tiene algo de seguridad, que si le tocas ahí se apaga la cámara. ¿Dónde le presentaron la primera vez su obra? Perdona, En Viena, ¿no? En Viena. No sé, no En tengo ni idea. Viena, en Pero Viena, fue en no pone el Irlanda. libro, en Viena. ¿cómo? ¿No fue en Irlanda? Según Que dice lo lo de Correcto, Händel, en en Dublín, Dublín. en Dublín. En Dublín, lo de Fue Händel. cuando, Que sí, ahora la van a, justamente por eso, sí, porque lo los van a ingleses dar ya no en le daban. ¿El qué? Pero es que no me he enterado. el Mesías. Ah, Creo que ahora va a estar en el Es que cuando- Me está preguntando si Ah. murió efectivamente así. ¿Cómo? ¿Dónde la van a En el Teatro Cervantes en Málaga, el 18 de De la diciembre, época. la Sinfónica Claro. de Málaga lo van a tocar. Y por los coros, ahí también lo expresa, lo dice. Es que cuando empezaron los coros, es una cosa extraordinaria, sí, es una cosa como son unos coros de ángeles. Eso me pasó a mí en el Festival de Salzburgo, en la Catedral de Salzburgo, nos tocó una misa y era coro femenino, masculino, infantil. Y escuchas esa misa con esa resonancia, ¡ah! Te sientes así elevándote al cielo. Claro que sí. Por claro eso que que es tan importante esa pieza. Bueno, El Mesías. la próxima Hay tertulia. una cosilla Ah, que sí, sí, estaba sí. comentándoles. Y cuando estuve en ese museo tecnológico de San José, sí. ahí se ve como el cable que lleva el internet va por debajo del mar. Digo, claro, porque los precursores son los de la electricidad, que ahora vimos cómo lo pasaron y cuánto costó, cuánto esfuerzo, perseverancia, dinero, pero sobre todo la perseverancia, ¿no? De uno. Los primeros hasta llegar fueron a los ese del cable, telégrafo. pero luego el internet El primer viene cable- igualmente por debajo del mar, viene así. Sí, pero las condiciones no son las internet. mismas del primer intento aquí a cuarto o quinto intento. Ya había toda la tecnología y todo ya había variado mucho. No Sí, era lo mismo lo que y hay el cable estaba recubierto de una especie de la látex natural. gutapercha. La De gutapercha. caucho, ¿no? La gutapercha es un látex natural que se saca de árboles. Sí, Sí, creo que por eso sí. decía, los árboles de caucho estaban todo el tiempo Imaginaos chorreando. la cantidad de gutapercha de esa que tuvieron que usar para hacer un cable tan impresionante. Mm. Ese libro es igual que este. Hay cosas que ha hecho el ser humano que en el momento que se hicieron parecían imposibles porque como no tenían la nadie se lo tecnología ni Claro, claro, Se lo pedí a mi marido y que no es lo mismo cuando hacen las cosas. claro, no es lo mismo hacer ahora No, el nivel de que eso se lo encarga a Que los chinos y te lo medios- trae mañana. Claro. Los medios son diferentes. Bueno, En fin, pero lo que está claro es que hay lecturas totalmente distintas. Vosotros os fijáis en la parte creativa, yo me fijo más en la parte técnica. ¿Sabes? Claro. La parte creativa. Cristina, entonces vamos a ver, el el próximo 15. mes, día 15, Del y la obra, Una corta de Tolstoy. Un relato sí, corto de 15 de diciembre. Yo me he pedido que analicemos el Principito. La tormenta de Ya, nieve. pues, Porque en realidad no la es un tor- libro para niños, es un libro para adultos. La Eso por una tormenta. razón. Y la otra razón es, ahora que estuve en Perú, he visto el Principito traducido al quechua y al aymara. Yo es tan trascendental, yo quiero enterarme de lo que les están diciendo en aymara y quechua, porque quechua podré leer, aymara no, porque es una población menor en Perú que habla aymara, en la zona de Puno y con Bolivia. Pero el resto del Perú sí está en quechua. Y tenerlo traducido así, dije, oh, está fantástico. Hay que leerlo en francés. Claro. Venga. La tormenta La tormenta de nieve de nieve. de Tolstoy, editorial Alma, edición del año 2025. Edición Alma. Mirad que sea Por eso, Alma. por Alma eso. Clásicos. Y 80 páginas, creo que va a ser muy Bueno, interesante. bueno. Ahí sí Yo esos tenemos. libros no los puedo comprar porque yo los libros los destrozo. Así que Bueno, todas- que yo los libros los tengo completamente. A mí no me da igual que estén Hasta así. escribes en ellos. Bien traquinados, Yo los ¿no? tengo completamente Trajinados. subrayados, completamente doblados por donde quiero volver a leer. A mí no me importa, pero esto es una maravilla. Sí, son Pero una si es que no es más Para caro. el tacto, ya lo sé, pero para el tacto, todo eso, pero yo es que hay 2 días no leo a gusto, porque no lo puedo destrozar. Le siento Bueno, querida. Me gusta, se lo regalo. Pues a mí me gusta la belleza. Ok, entonces, claro, volviendo es a la hermoso. parte administrativa de Sí. la tertulia. Entonces es el 15 de diciembre aquí y vamos a volver a leer algún ¿De qué poema, va? por ¿De qué va el supuesto. libro, Cristina?
Yo no lo he leído, no lo Yo lo conozco. empecé. He ¿De qué? leído mucho de Tolstoy, pero de Yo esto sí he no, leído. pero este no lo he leído. ¿De qué Y va? lo entonces vamos a elegir los libros que se van a leer en enero, febrero y marzo. Así que todas las sugerencias. La sugerencia, tienen- mándalo del Principito y lo votamos. Pero ya lo Después se mandé vota. a No, pero Graciela, pero se lo cada envié. A tres- Graciela no se, No, pero me lo tienes que se lo mandar tienes a que mí. mandar a Cris. Porque yo soy Porque la que hago Graciela, la pobre, además está a punto se acaba de llegar de Londres y se va para Argentina por lo menos 2 semanas. Entonces, si me lo mandan a mí, yo soy la que compila Claro. todas las sugerencias y después Todas las sugerencias a Cristina. todas. Luego las Y pone, no hay filtro. ella las pone en una no hay lista, filtro. pone los datos más importantes del libro y los traemos y se votan. Y, Sí. los 3 que salgan votados, pues esos son los que se leen. Y ¿vale? no hay filtro. Yo todo el libro que se me recomienda, sea el que sea, ahí lo incluyo y después Bueno. ¿Y habéis decidimos leído algo democráticamente. de Allende? Isabel Allende, Sí, Isabel. sugiérelo. Tú sugiérelo. ¿Habéis leído? Hombre, Bueno, yo como he leído, los sí, hemos sí. leído. Sí, Otra no, cosa no en las tertulias, creo que la en la tertulia no. No, la tertulia no. No. Una otra cosa es que te guste o no, eso es diferente. Sí. Es que yo no leí ninguno de ellos. Pero es tan famosa. Y Yo sí he leído de sobre ella. todo los 2 libros, La Casa de los y Paula, ¿no? Y me gusta, o sea, a ver, escribe bien y todo eso, pero no me parece que sea una lectura propia para esta tertulia. Pero ¿Por qué? ¿Por qué? porque es un poco ligera, en mi Yo opinión. pensé eso. En mi Yo leí opinión. profundidad. Pero no pasa nada. O sea, Para gusto, los colores. que el que quiera leer en lo que sea, pues se trae y si se vota, pues se lee. ¿Cuántos Y libros propone cada uno? Porque Tú si cada uno propones, tú propones todo lo que propones quieras. lo que quieras. Pues Hemos una tenido... lista inmensa. No, No, mujer. tenemos hay que ser tenido- sensato, tienes que guardar para la próxima vez. No, en general tenemos una lista de entre 15 y 18 libros, Entre todos. entre todos los que se ¿Y se recomiendan. acaban a lo largo del año? No. A ver, pues explico de A ver, Me mandáis me mandáis vuestras sugerencias. Las pongo en una lista que nunca llega a más de 15 o 18. Entonces, ahora en diciembre votamos lo que se va a leer en enero, febrero y marzo. cada uno tiene 3 votos. Cada persona tiene 3 votos. Puedes votar por 3. Entonces decimos, bueno, este tuvo 5 votos, este 3, este 2, y algunos no tienen ningún voto. Esos, si no tienen absolutamente ningún voto, entonces ya ahí quedan en el congelador. Y para los siguientes 3 meses hacemos una nueva lista. Y si veo que hay algún libro que ha tenido varios votos, pero no fue elegido porque otros tenían más votos, los repito. Y después con las sugerencias nuevas. Y después, si ya no tienen más votos, ahí quedan de nuevo en el congelador hasta que alguien insista en recomendarlo. Es muy simple. ¿verdad? Bueno, vamos a acabar Tú me la... mandas los que tú quieras. Vamos a el programa. acabar la grabación. Sí, claro, enseguida. Sí. Tú me